Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV. ¿Qué tal, amigos? Qué alegre que nos acompañan estos jugadores designados presentados ustedes por High Impacto. Felices y saludables. Estamos en U Stadium. Inter Miami por primera vez en su historia ha caído en este estadio 3-4 ante su archirrival Orlando y naturalmente ha dejado muchas inquietudes. Pero antes de analizar este encuentro, el presente del equipo de Lionel Messi, le quiero dar la bienvenida a Manu Bravo, el crack de cracks. Manu, bienvenido a Jugadores Designados. Muchas gracias, un placer estar acá y sobre todo una noche, no sé si decirlo especial, negativa, positiva, dependiendo obviamente de la gente a quien apoye, pero sí muy llamativa por lo que vimos en la cancha, ¿no? Un partido que va 3-0, que parecía que el Inter lo iba a ganar con tranquilidad, porque Orlando no se le veía mucho, pero cómo pueden cambiar las cosas en el fútbol, ¿no? No puedes dar nada por sentado porque pasa lo que pasó esta noche. Jugó un partido brillante en el primer tiempo, Inter Miami, recordando aquellos momentos de gran intensidad que en algún momento se jugaron en etapa de Tata Martino y en uno que otro juego de Mascherano. Pero desafortunadamente se volteó la torta, como dicen ustedes en México, ¿no? La tortilla se volteó y quedó 4-3. Empecemos a desmenuzar un poco este partido. ¿Qué es lo que hace que supere Orlando a Inter Miami en la segunda etapa? Mira, yo la verdad, termina la primera parte, descuenta Ojeda con un golazo, una muy buena jugada individual. Y después cuando comienza la segunda parte yo los vi relajados. Yo vi un poco de relajación, yo vi un poco de que iban algunos sobrados, sobre todo al ataque, estaban generando muchas ocasiones, desperdiciaron muchas, el portero rival también intervino en muchas de ellas, pero ya los vi como diciendo el partido está en la bolsa, ¿no? Y después esto hace que el rival crezca y que vuelvan a ocurrir los errores que venimos viendo desde hace muchísimo en la defensa, ¿no? Pareciera, no quiero decir que es así, pero parecía que no hay ese trabajo, que no hay esa corrección, ese ajuste de detalles, porque prácticamente partido con partido los estamos viendo. Y volvió a pasar acá. Y la misma pregunta que tú te hacías, que yo me hacía, que José Armando Rodríguez de Deporte Total U6 se le planteó al técnico en rueda de prensa y no le gustó. No le gustó. A ver, aquí me parece dos formas de verlo, ¿no? Si tú eres jugador y ves que tu entrenador planta cara a los periodistas y que a la primera, literalmente a la primera dice: no quiero exponer a nadie, no quiero que mis palabras se vayan a interpretar como un ataque, como una queja hacia mis jugadores, tú dices: qué bien, no, mi técnico me está defendiendo. Pero a ver, esto es un deporte en el que tienes que salir a dar la cara, a dar explicaciones, para eso está este diálogo con la prensa. Y además la pregunta que le hace José al técnico Hoyos es totalmente válida, es lógica, es esperable además, y me parece que él debió haber tenido otra forma de contestarla. Sí, puede ser que su prioridad era defender a los jugadores, no atacar a nadie, no exponer a nadie, pero sí dar esa explicación, ¿no? Decir, vamos a trabajar, sí, se volvieron a cometer los mismos errores. ¿Cuántas veces hemos escuchado de técnicos que dicen: soy el responsable? En esta ocasión ni siquiera eso, sí. No quiero hablar, puedo cerrar la rueda de prensa y lo voy a hacer y adiós. Y lo cerré. Vamos a recapitular qué fue lo que pasó en la rueda de prensa justamente con el técnico de Inter Miami. Primero, buenas noches a todos. Sí, yo cuando tenemos una derrota, sí, viste que todo el mundo viene y te quiere echar con esto, ¿no? Y esto es normal del fútbol y la vida. Te digo más en la vida porque a la gente no le gusta que se disfrute, o es poco que le gusta que disfrute. Y estábamos disfrutando un placer ver, sobre todo lo que es el primer tiempo, ¿no? Amo a mis jugadores, los quiero a mis jugadores porque es mi raza. Y no van a escuchar una palabra mía en una conferencia de prensa que perjudique a algún jugador para salvar un millón. No, muchas veces me hubiese gustado que me defiendan así, mucho de mi entrenador, ¿vale? Por eso hago lo que me hubiese gustado que haga. Lo quiero, chicos. Chau. Manu, que el técnico no quiera hablar de una pregunta que es obvia, 19 goles
de manera consecutiva que recibe Inter Miami no oculta los problemas de Inter Miami, y es que el punto más flaco que el equipo tiene, el equipo de las Garzas, es el tema de defensa. Eso es un problema histórico. Desde la fundación del equipo hace 6 años nunca se ha corregido. ¿Dónde ves tú el mayor problema actualmente de la defensa de Inter Miami? Es complejo, sobre todo también por el tema de la no continuidad que hay en los parados defensivos, ¿no? Porque a veces hay un jugador, luego otro, se ha venido experimentando con lo que hay, porque también hay que recordar que pierde el equipo a Jordi Alba, que como dicen siempre tenía alma de atacante, pero bueno, era una garantía en la defensa. Incluso se llegó a jugar con Busquets de central, cosa no habitual. Correcto. Pero bueno, había jugadores de experiencia, había jugadores que no les comía la presión, y me parece que acá yo no podría mencionar a un solo jugador. O sea, me parece que cuando tú ves cómo los agarran mal parados, que normalmente pasa, es en plural, no es a uno solo. Los agarran mal parados a varios. Sí. Ya sean los laterales, los centrales, suelen estar mal parados. Y además, déjame te digo una cosa, el cuarto gol de Orlando es un muy buen gol, además. Sí. Es un muy buen gol. Es un gol de transiciones rapidísimas, de primeros toques, de paredes, de una muy buena definición. Entonces, se combinan todas estas cosas y no le puedes ayudar al Inter con el tema de la defensa. No se le puede ayudar, no hay manera de defenderlo, al menos en un partido como el de hoy. Manu, dos cosas que quisiera agregar a tu comentario. Una, Inter Miami no tiene un fondo de armario, es decir, no tiene un recambio. Cuando yo tuve a los jugadores calentando al frente, puros jugadores jóvenes, jugadores originarios de la academia junto con Luján y Allende, y no más, no tienes nada más para cambiar. ¿Dices a quién? O sea, ¿cómo mejoras, no? Necesito ajustar, y a quién voy a meter que mejore esta situación. Es complicado. Eso por un lado, pero por el otro lado, tú te das cuenta que en el tiempo de los refuerzos, que es una cosa que es un tema pendiente con ellos, Inter Miami nunca realmente tuvo un refuerzo que tú digas, bueno, es un refuerzo de categoría. Se fue Jordi, sale Busquets, busco algo más. No pasó eso en Inter Miami. No, y como decías, históricamente se ha apostado por jugadores a la ofensiva, ¿no? Sí. Del medio campo hacia arriba. Se echó, por ejemplo, en este mercado toda la carne al asador, una gran cantidad, por Berterame, un jugador de ataque, otro jugador de ataque. Y no se explica demasiado porque tenías a Allende, que venía haciendo un temporadón, que la rompió en la postemporada, pero se decide apostar otra vez por un refuerzo en esa zona. Y la defensa, también vienen jugadores, pero ahí es donde entra esta sensación de que no se apuesta, a pesar de que no solamente nosotros los periodistas, sino la afición en general, el que sea, me vas a decir, ¿dónde necesita reforzar el Inter? En la defensa. ¿Cuál es el problema del Inter? La defensa. Siempre. Entonces hace falta ahí, como dices, alguien de categoría, alguien con experiencia. Yo te diría, no tal vez buscar en Europa, no buscar en otras ligas, a lo mejor aquí mismo en esta liga, porque conocen la liga, porque tienen la experiencia, porque saben la dinámica. ¿Por qué te vas a buscar afuera? ¿Qué es lo que ha estado haciendo el Inter también? Traer jugadores sudamericanos, argentinos especialmente, de Sudamérica, ligas sudamericanas, y no se fijan a lo mejor en que aquí tal vez puede estar la solución. No lo sé, estoy tirando ahí. No, estoy de acuerdo. Hay un jugador que a mí me encanta, un lateral que lo hemos sufrido mucho, que es Andy Najar, el jugador hondureño. Me parece que ese jugador le aportaría demasiado a este equipo, porque hay una necesidad ahí. Y no te vas a gastar la cantidad que se gastaron, por ejemplo, en Berterame, ¿no? Que yo no digo que sea un mal fichaje, porque, como decía Mascherano la vez que yo le pregunté antes de que se fuera sobre él, que había muchas expectativas sobre él, y me dijo, todavía las hay. O sea, este es un fichaje a futuro, dijo, no es para que rinda inmediatamente, aunque bueno, la urgencia así lo está requiriendo, ¿no? Pero yo diría, ¿por qué no apostar por algo más local, por no sufrir ese proceso de adaptación, ese proceso de acoplamiento con los compañeros? Tal vez aquí en la misma MLS podría estar la respuesta. Ahora, si quieres gastar, si quieres hacer un fichaje apantallante, ve por un central. Claro. Sergio Ramos está libre, sí, claro. Por ejemplo, o sea, claro. No sé si vayan a ir por él, pero Sergio Ramos está libre. Ahora se habla de Casemiro. Casemiro es un baluarte en el medio campo y puede que venga, pero insistimos, ¿qué va a pasar con la parte de atrás, ¿no? Aunque traigas a este brillante jugador del Manchester United, Casemiro, y del Real Madrid, no importa. De todas maneras,
va a quedar sin solución el tema de la defensa. Estos jugadores designados con el grandísimo Manu Bravo de Cracks. Sigan por favor a Cracks en todas sus plataformas. Contenido de primera siempre con Manu Bravo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para hablar más de este Inter Miami 3, Orlando 4 en New Stadium. ¿Te preocupa el alto costo médico? High Impacto te ofrece un seguro de salud gratis. Escanea el código en pantalla. Pagamos médico primario, especialistas, hospitalización y medicinas. Todo sin costo para ti. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Tenemos agentes expertos en cobertura de salud en tu idioma. Llámanos ya. Estás viendo Jugadores Designados presentado por High Impacto, felices, saludables. Estamos con el gran Manu Bravo de Cracks. Manu, ¿hay algún jugador en particular que te esté llamando la atención el nivel o el bajo nivel que está teniendo? Bueno, yo creo que por obvias razones, por lo que cuesta, por el cartel que tiene, y no solo yo, he sabido compañeros y de aficionados que le tienen en la lupa, Rodrigo de Paul, ¿no? Sin duda. Creo que es un jugador del que se esperaba mucho más. Ha tenido sus chispazos, obviamente, acaba de meter un golazo. Pero, por ejemplo, ¿no? El cuarto gol cae de un balón que él pierde. Y ha estado perdiendo balones, ha estado impreciso, ha estado caminando cuando debería estar corriendo. Evidentemente, se tiene que analizar y ver cada momento de los partidos, pero sí me parece que es un jugador que está por debajo de su nivel. Yo hoy lo veía y pensaba... ¿qué va a pasar cuando llegue el Mundial? Estamos a muy poco del Mundial. No sé si esta versión que está dando en el Inter Miami vaya a ser la que veamos con Argentina, y no está tal vez ni para ser titular. Evidentemente luego con la selección es otra cosa y en el ambiente mundialista y tal, pero creo que es un jugador que ha estado bajo la lupa, como digo, no solamente en este partido, sino ya hace un tiempo, ¿no? Sí, coincido. Rodrigo de Paul, tenemos que recordar, es uno de los jugadores designados. Él asumió una de las posiciones que dejaron tanto Sergio Busquets como Jordi Alba, y aparte de ser uno de los mejores jugadores pagados de la liga, es uno de los jugadores que le ha quitado un puesto de calidad a posiciones críticas como la defensa. ¿Entiendes? O sea que Inter Miami está limitado por ese fichaje, pero me parece también que todas las incorporaciones nuevas, llámese Mura, Falcón está en un nivel... Falcón a mí siempre me ha gustado como jugador, pero no está pasando por su mejor momento. No, y además, sumado a Rodrigo de Paul, por lo que decíamos, ¿no? La jerarquía, lo que cuesta, pues ahí está Berterame también. O sea, Berterame también costó mucho dinero y se le ha tenido mucha paciencia. Ha errado situaciones que tal vez en ciertos momentos podrían cambiar el rumbo del partido. No ha estado fino, y por lo que se pagó, por lo que implica, por estar también a las puertas de un posible llamado para el Mundial, me parece que se le tiene que exigir más. Y es titular, ¿no? Es titular. También hubo este cambio de meter a Luis Suárez de inicio, cuando no venía siendo titular. Entonces son varias cosas. Ahora mencionabas a Falcón y a los otros jugadores. Creo que están al nivel que tienen, que se puede ofrecer. O sea, no los veo a un nivel más alto. O sea, no están dentro de lo que pueden ser esos jugadores, ¿no? Es mi punto de vista, no lo sé. Hay dos jugadores otros que se suman a esa lista que tú me estás mencionando. Reguilón, uno de ellos, a quien me lo crucé en jeans y en playera entrando, o sea que está totalmente fuera de consideración del equipo en este momento por sus problemas de lesiones, con una gran vitrina proveniente de ex Real Madrid y proveniente aquí. Tenemos una visita, mira, que nos viene a ver que después del post-game. Y Allende, goleador de la postemporada del año pasado, factor clave, quien no lo hemos visto esta temporada. Bueno, también, mira, lo de Reguilón, ya cuando vino acá sin jugar, ya mucha gente que lo conoce de su paso por Europa, estuvo en el Tottenham, estuvo en Manchester United, en el Sevilla, y no rindió, y por eso, o sea, con
con las consideraciones, ¿no? Pero por eso termina acá en la MLS, por no rendir en Europa. Ni siquiera aquí ha podido tener esa regularidad, sea por lesiones, por nivel futbolístico, no ha tenido esa regularidad. Entonces es como un fichaje menos, ¿no? O sea, no ha aportado nada. Es como un fichaje menos, como si nunca hubieras hecho ese fichaje. Y una posición importante. Y no barato. Y tampoco barato. Y lo de Allende me parece que pasa por un tema sí deportivo, porque los minutos que ha tenido no los ha aprovechado a lo mejor como nos acostumbró en la segunda fase de la temporada pasada, pero también me parece que es un tema, ¿cómo llamarlo? De interior de vestuario, me decido por Suárez cuando la apuesta era otra, ahora te toca aguantar y pues el jugador se desespera y tiene que entrar con pocos minutos a romperla y no siempre es posible. Ahora también falta Silvetti, que Silvetti también era un buen revulsivo. Un baluarte el año pasado. Sí. Y ha tenido una pobre temporada por sus problemas de lesión. También. Entonces, evidentemente el Inter no está en el mejor momento. Ahora, está en el segundo lugar de su conferencia. Falta mucho todavía. Sabemos que esta es una liga que no se define ahorita. Falta mucho. Entras a la postemporada, a los playoffs en el último lugar y puedes ser campeón. Entonces yo creo que tampoco hay que encender las alarmas, ¿no? O sea, la competición así te lo permite. No hablar de crisis, no hablar de un naufragio a estas alturas del torneo, pero sí muchos detalles que corregir y la planeación pre-torneo, pre-competición es la que es y está dando los resultados que estamos viendo. Viene un mundial, viene un parón y posiblemente el equipo se pueda volver a armar y pueda, tomar un segundo aire de cara a lo que es de ahora sí la definición. Recordemos que es el cuarto partido que se juega aquí en este bello estadio, el Nu Stadium de la ciudad de Miami, cerca del aeropuerto internacional de esta ciudad, y no ha podido ganar Inter Miami. 3 empates y ahora una derrota con su archirrival, el Orlando City. Bueno, pues nos quedan muchas cosas por analizar. Quiero tocarte el tema también de Champions, que esta semana se nos definen las semifinales, un tema que tú sigues muy de cerca en Cracks, y un par de asuntos más. Esto será después de la pausa en Jugadores Designados. Ya volvemos. High Impacto paga tus medicamentos recetados y los entrega en tu hogar a través de nuestro seguro gratuito. Llámanos al 954-947-3603. No te preocupes más por el alto costo de las medicinas. High Impacto las pagará por ti. Estamos haciendo High Impacto. Llámanos al 954-947-3603. Estos jugadores designados presentados por High Impacto, felices y saludables. Estamos con Manu Bravo de Cracks. Manu, hablemos un poco de la nueva era de Guillermo Hoyos en Inter Miami. Se ha comentado fuertemente que una de las razones fundamentales de la salida de Mascherano, imprevistas, tuvo que ver justamente con el tema que tocaste en el segmento anterior, que fue la salida de Suárez o la no inclusión como titular de Suárez, que eso pudo ser una de las cosas que fragmentó el interior del vestuario, y es algo que ha ido agarrando mucha fuerza con el paso de los días. Te quiero preguntar cómo estuvo Hoyos llegando a este Inter Miami, qué le está aportando, qué tiene, qué crees que le hace falta. Bueno, sobre lo que decías que se viene manejando, digamos, la versión oficial, ¿no? Los trascendidos, tiene cierta lógica, porque no puede ser casualidad que se va Mascherano y inmediatamente cuando hay este cambio, Suárez titular. O sea, no puede ser casualidad esto. Me parece que hubo ahí alguna presión, se habla de discusiones al interior del vestuario, de pues básicamente imposiciones que quisieron hacer sobre Mascherano y que no se dejó. Bueno, la versión oficial apuntaba a problemas personales, justo como pasó con el Tata Martino, coincidieron también en ese motivo, pero bueno, ya sabes que para saber uno exactamente tendría que hablar el protagonista, sí. Y me parece que no va a pasar, pero sí fue muy evidente, a mí me parece, que hubo este cambio de estrategia y que Hoyos, respondiendo a tu pregunta de qué aporta, yo creo que aporta
el tener a los jugadores contentos, a los pesos pesados. Fíjate que eso es muy importante. O sea, creo que los tiene contentos, creo que hay demasiada plática con ellos. No me parece un mal tipo, todo lo contrario, me parece que es un buen gestor del vestuario. Me parece que traslada las ideas acordadas con los pesos pesados al resto del grupo. Y me parece que eso lo está haciendo muy bien. Es un hombre de fútbol, toda la vida, que conoce perfectamente el fútbol, dirigió en donde te puedas imaginar, conoce a Messi desde que era un niño. Entonces, en ese sentido, yo creo que los jugadores están contentos. Pero vamos a ver qué pasa, porque los resultados empiezan a presionar, y ahí es donde se tiene que ver no nada más cómo te llevas con los jugadores, sino el manejo que tengas de ellos, ¿no? También para solventar esta crisis. Y voy a quedarme con esas palabras finales porque me parece que es una muy buena síntesis de no solo lo que pienso, sino lo que está ocurriendo actualmente. Manu, te tengo acá y no te puedo no preguntar por el acontecimiento futbolístico de la semana. A ver. Se viene la semifinal, la definición, los partidos de vuelta de la UEFA Champions League. Así es. Hazme el favor, los juegos que tenemos, especialmente el primero de ellos. Bueno, partidazos a su estilo, a cada uno con un estilo muy diferente. Decía alguien por ahí en la semana que la final va a ser no nada más un equipo contra otro, sino un estilo contra otro. ¿Y qué estilo va a ganar la Champions, no? El estilo cerrado, el estilo rocoso, o el estilo vámonos todos para adelante y hay que anotar 5 goles aunque nos metan 4. Entonces va a ser muy interesante. Te comentaba acá fuera de cámaras que hubo un debate, sobre todo en Europa, de gente que amó el partido de ida entre Paris Saint-Germain y Bayern, que estuvo encantada de ver 9 goles, de ver todas las oportunidades, pero hubo un sector, aunque obviamente más pequeño, pero que sí generó debate, que decía, ¿y la defensa? ¿Y los porteros? Esto ya no es fútbol, decía alguien incluso usando esta frase, esto es para TikTok. Esto es impulsos rápidos, esto es un impulso tras otro, todo una sucesión de cosas rápidas, de estímulos. Y la defensa, porque nos quedamos sin medio campo, nos quedamos sin defensa. A Neuer, para muchos el mejor portero de la historia, le hacen 5 goles. ¿Qué está pasando? Esto no puede considerarse el mejor partido de la Champions. Y mucha gente defendió totalmente lo contrario, ¿no? Que queremos espectáculo, que decía Thierry Henry, hemos durante mucho tiempo criticado a los equipos que no toman riesgos. Aquí tomaron riesgos los dos y vimos un espectáculo. Ahora sí que la gente decida, ¿no? Para mí fue un partido que ojalá se repitiera más veces, no necesariamente con estos protagonistas, sino con otros. Y del otro lado todo lo contrario. Termina el partido 1-1, goles de penal además. Y yo decía en Cracks, bueno, es que te esperabas otra cosa. O sea, este es el estilo que viene manejando el Atleti del Cholo y este Arsenal de Mikel Arteta, que es un especialista balón parado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los partidos de vuelta. Insisto, va a ser en la final una pelea de estilos bien interesante, porque el hecho de que un equipo te haga 5 goles en la ida no te garantiza que vaya a ganar la Champions. Obviamente son los favoritos, pero un estilo tan cerrado y tan poco vistoso como el Arsenal o el Atleti te pueden ganar. Entonces ahí va a estar lo interesante. A ver si vas a coincidir conmigo en esto. En Bayern juega el mejor jugador del mundo del momento. ¿Vas a decir que Luis Díaz? No, me quedaría mal como colombiano. Yo dije, decirlo. bueno, Luis Díaz. Bueno, pero está ahí en la discusión, ¿eh? Está en la Está en la discusión. discusión. Tal vez no es el primero, pero top 3 ahora mismo, ¿por qué no? ¿Quién te Pero dice que no? Hay otro para mi gusto. A ver, que dime quién es. Olise. De verdad que viendo a Olise desempeñarse con la selección francesa y con el Bayern, es un jugador que no veo quién lo pueda y mira que lo he pensado mucho, quién lo puede superar en ese instante en el top en el mundo entero. Bueno, para encontrar a otro monstruo que esté en esa posición en este momento, en esa categoría de mejor jugador del mundo, tienes que voltear a un ladito, porque ahí está Harry Kane también. ¿Cómo no? Y es otro jugador que merecía estar en un equipo ganador, merecía estar arropado por jugadores así, y está demostrando que es un goleador de época. Tiene pocos reflectores, es inglés, no tiene un gran palmarés, pero individualmente es un jugadorazo. O sea, para mí tiene lo mejor de Lewandowski, lo mejor de Benzema, en un jugador que no tiene muchos reflectores, porque es serio además fuera de la cancha. No. Es un hombre de familia, es un hombre serio, es un hombre trabajador, no se mete en polémicas, y es un 9 de época. Al menos está marcando esta época, ¿no? Esta temporada lo está haciendo genial, y para mí entre ellos dos. Ahora, se hablaba por ejemplo de Nuno Méndez como el mejor lateral del mundo, y ese enfrentamiento con Olise
o sea, titánico, los dos, uno ganaba un duelo, el otro ganaba el siguiente, impresionante. O sea, por eso yo digo que ese partido dejó tan grandes cosas, ¿no? Y no puedo esperar para ver la vuelta ya. Es un placer para mí tener a Manu Bravo hoy en Jugadores Designados de Cracks, un auténtico crack, un tipo, una persona que sigue con mucha seriedad la UEFA Champions League y naturalmente vamos a tenerlo muchas veces en Jugadores Designados. Vamos a cerrar este segmento y volvemos para cerrar el Jugadores Designados en el día de hoy. We are High Impacto, a nonprofit organization located in Broward County. We offer health insurance, access to mental health care, assist with your medication co-payments, housing search, and job referrals. All of our services are free. We can come to your home or work to sign you up for these services. Call 954-947-3603 or scan the code on the screen. Estamos en un Stadium cerrando este Jugadores Designados el día de hoy con Manu Bravo de Cracks. Manu, antes de volver aquí el día 17, Inter Miami se va a la carretera con 2 partidos. ¿Contra quién va a jugar como visitante? Va lejos, a Toronto y luego a Cincinnati. Complicado. Claro. Antes de volver a Portland en mayo 17, aquí al estadio. Bueno, ¿y cómo está situado en la tabla? El Inter Miami en este momento que estamos grabando está en el tercer lugar. Estaba en segundo, retrocedió un puesto. Bueno, para terminar este programa te quiero preguntar algo. Viendo jugar a Nashville, como ha participado en Conca Champions, como lo ha hecho en el torneo local, viendo al AFC, viendo a Vancouver, por mencionarte solo otros equipos, ¿tiene este Inter Miami cómo competir por la liga a esos 3 clubes? Bueno, si se definiera en este momento te diría que no. Pero insisto con este tema, y yo lo sé bien porque en México toda la vida se ha jugado casi con liguilla. ¿Cómo no? Y a mí se me hace injustísimo que el 8 le pegue al 1 y sea campeón. Sí, o sea, pero así es la competición, lo discutía yo la temporada antepasada, me parece, con Jordi Alba, y Jordi Alba decía... Es que no es justa la competición, sobre todo porque los echaron. ¿Tú te acuerdas que fue a Atlanta que pasó, no? Que era noveno? Sí. Era noveno, le ganó al superlíder. Y yo le preguntaba, oye Jordi, ¿ya te explicaron cómo funcionan aquí las cosas? Sí, no me parece justo. Y cuando pasó que los echaron, decía, bueno, no me parece justo, es que no es posible, debería de jugar el primero de la conferencia contra el primero de la otra conferencia y de ahí sale el campeón, pero no es así, estaba desesperado, ¿no? Yo comparto esa visión. Pero también, o sea, así es la competición y en este momento, respondiendo a tu pregunta, yo no veo a Inter peleando la MLS Cup, pero más adelante hay margen para que el equipo mejore y en un momento de suerte, si quieres, pueda echar al que esté número 1, al que esté adelante de él, sin problema. Yo le voy a pedir el favor a don Jorge Mas, si nos está viendo, que frote ese recipiente mágico que tiene y nos sorprenda en este mercado de verano trayendo a 2 cracks tal como lo hicieron en aquel verano del 2023. ¿Te acuerdas de esa Leagues Cup inolvidable? Bueno, dicen que Casemiro ya está prácticamente a nada de firmar. No? Entonces, Casemiro, bienvenido sea a la liga, al equipo, a traerle más juego a esta liga. Y pues hace falta el central. Ahí está Sergio Ramos, no creo que alcance el presupuesto para pagar el sueldo, pero a ver, ya jugó en Rayados, ¿por qué no traerlo a la MLS? Oye, te propongo algo, échale un grito. Vamos a hablar con él. ¿Cómo le caería? No sé. ¿Cómo le caería a Sergio Ramos de bien a este equipo? No, le caería de perlas, pero bueno, ya sabemos ¿Con que Casemiro? Ya sabemos con Casemiro bien, con Reguilón, quién sabe, porque en algún momento ahí hubo algún roce en Madrid, cosas del vestuario y de los entrenamientos normales, pero me llamaría mucho la atención, y esto es pura especulación, o sea, cosa de especulación, ¿cómo sería recibido por el bloque barcelonista? Sí, ya fue compañero de Messi en el París, pero un reencuentro, no sé cómo le quería a Messi. No se ve como muy probable dentro de la estructura del equipo, ¿no? No, es como, yo me imagino a Messi diciendo, lo toleré en París, ya aquí ya no me lo traigas, por favor, aquí ya no, o sea, yo me lo imagino y no sé. Bueno, pero a la afición yo te aseguro que lo firman.
No, definitivamente. Y nosotros en Jugadores Designados también lo firmamos. Lo firmamos, va por esa. Te firmo a Sergio Ramos, te firmo también al jugador a Casemiro y te firmo también a Andy Najar ya, en un solo contrato. ¿Por qué no? Sí, bienvenidos. Ha sido Manu Bravo de Cracks en este Jugadores Designados el día de hoy. Manu, muchas gracias. Muy amable, muy valiosos sus aportes. Un placer estar acá. Saludos a todos. Nos vemos en Cracks y nos vemos en Fan Network TV con más contenido de Inter Miami, del Mundial de Fútbol y de todo lo que pasa en esta MLS. Nos vemos pronto. Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV.